política real. Bueno, queridos amigos, vamos a poner un pequeño stop, una pausa a este asunto, porque nos vamos al otro lado del continente, queridos amigos. Este domingo, híjole, ya nos va a contar nuestro invitado del día de hoy, que por cierto es un privilegio tener aquí al maestro Daniel De Vita, ya solo se spoileé aquí, pero este domingo en Argentina se suscitaron, bueno, este fin de semana las elecciones argentinas, y no creo que haya mucha comodidad en el sector de la izquierda latinoamericana, y especialmente en la Argentina, pues por algunas fisuras, fracturas, en torno a Alberto Fernández, presidente de Argentina, y sobre todo con Cristina Fernández de Kirchner. Así que para hablar de esto y más, hemos invitado aquí al estudio virtual de Sin Máscaras al maestro, el rapero Daniel De Vita. Daniel De Vita, aquí con nosotros en Sin Máscaras. Daniel, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, hermano? Un placer conocernos finalmente, aunque sea de manera virtual a la distancia. Me encanta tu laburo. Déjame mandarle un abrazo fuerte también a Hans a través tuyo. Así que nada, acá estamos para conversar un rato. No, al contrario, querido Daniel. La verdad que cada vez... Es casi ya tradicional que cada vez que inicia el intro de Sin Censura no pueda pensar en ti, querido Daniel, porque eso, yo creo que hasta lo tengo en lista de Spotify o algo, porque es un rolón, y la verdad que desde esta trinchera, la artística y también la del activismo, creo que, y lo reconozco públicamente, Daniel ha sido uno de los emblemas a través de las redes sociales más importantes de nuestros tiempos, así que por eso, doble más, muchas gracias por estar aquí, querido Daniel. Daniel, este fin de semana pasaron las elecciones de Argentina y noté, debo decir, alegremente, una atención mediática en las redes sociales, no en los medios de comunicación, aquí nada más les interesa si hay un bache en cualquier pueblito, pero, sí, la verdad, Brendes Foro TV, caray, hay elecciones en Argentina y ustedes me están reportando la reseña de una película que nadie iba a ver, así son los medios de comunicación en México y en gran parte del mundo. Pero en Argentina hubieron elecciones y veo que no hay mucha alegría social por el resultado. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién avanzó? ¿Quién retrocedió, querido Daniel? Me hiciste acordar con esto de la prensa cuando fue la cumbre que a nuestro juicio fue histórica de CELAC hace poquito ahí en su tierra. Y acá los medios estaban constantemente minimizándola, ¿no? No, esa cumbre que no importa, eso que no tiene ningún peso, y se la pasaron hablando en la cumbre de la CELAC diciendo que no era importante, pero hablando las 24 horas, ¿viste? La prensa tiene estos temas. A ver, el saldo de las elecciones del domingo pasado. Si el resultado hubiera sido de Prepo el que fue, podríamos estar hablando de que fue un mal resultado para lo que podemos definir como el campo nacional, popular, latinoamericano. Pero nosotros acá en Argentina, desde hace unos cuantos años a esta parte, tenemos un sistema de primarias que vienen a ser las internas de los partidos, que históricamente, y lo que se hace en la mayoría de los países es, en las internas simplemente votan los afiliados de los partidos. Entonces, qué sé yo, si el PAN, el PRI y Morena tienen que decidir los candidatos, los afiliados van y votan. En Argentina, de un tiempo a esta parte, por la falta de democracia y la discrecionalidad que había para elegir las candidaturas, se legisló que las primarias tienen que ser obligatorias y para todas las personas, para todos los ciudadanos, que ya dicen, bueno, tengo ganas de votar a este partido, que puedan participar de quién finalmente va a ser el candidato de cada una de las ofertas electorales, y se inauguró esto que se llama PASO, que significa primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, 2 meses antes de la elección real, de la que se desprende el resultado del que, en el caso del presidente, se define el presidente, en este caso es una legislativa, tuvimos en septiembre las primarias, y claro, lo que tienen es que te dan un pantallazo muy aproximado de cómo va a terminar siendo el resultado final 2 meses después cuando votes. Entonces, cuando fuimos en septiembre a estas primarias obligatorias, el resultado fue realmente espeluznante. Venimos de 4 años del gobierno de Mauricio Macri, que fue una catástrofe en todos los indicadores que vos quieras. La inflación llegó al 50%, la pobreza en números escandalosos, el endeudamiento
con el Fondo Monetario Internacional, con fondos de inversión particulares. Digamos que Mauricio Macri y su fuerza política estaban para ser desterradas de la política argentina por el nivel de fracaso, de daño y de destrucción en tiempo récord. El tema es que la coalición gobernante que Cristina Kirchner elige a Alberto Fernández como presidente en un gesto de amplitud al campo popular, de lo que se conoce así quizás por arriba como izquierda, no era lo suficientemente amplio para ganarle a Macri y sobre todo para después entablar el proceso de resolver el tema del endeudamiento. Entonces eligió hacer un frente muy amplio con sectores del centro y a veces de la centro derecha. Claro, esto fue muy efectivo para ganarle a Mauricio Macri, pero es muy difícil gobernar un país, sobre todo un país como la Argentina, cuando vos tenés funcionarios que piensan de una manera y funcionarios que piensan de otra completamente diferente. Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? El otro día me preguntaban hermanos de Nicaragua por qué el desconocimiento del resultado de las elecciones. Y explicar que nosotros tenemos una cantidad de funcionarios absolutamente dispares, y yo siempre les pongo el ejemplo de que hubo una votación en la ONU y otra votación en la OEA sobre Venezuela, que era prácticamente el mismo tema, y nuestro embajador en la OEA votó a favor de Venezuela y en la ONU votó en contra de Venezuela. Y vos decís, ¿cómo se explica esto? Bueno, es difícil. Una falta de coordinación. No, es que piensan absolutamente distinto y encima está esa rebeldía de ser leal a tus convicciones, entonces es complejo. Muchos han renunciado porque no estaban dispuestos a entrar en esta lógica. Entonces, esto fue muy efectivo para ganar la elección a Macri, pero muy difícil de gobernar con una cierta previsibilidad. Vos no sabés si te vas a levantar y va a ser un gobierno progresista o si te vas a levantar y te enterás de una media conservadora. Entonces, el resultado fue muy malo, fue una paliza, una de las peores elecciones del peronismo en su historia. Perdimos en bastiones históricos que son del pueblo, que son lugares populares, incluso en barrios de los más marginados, que acá le decimos villas, han ganado expresiones de la derecha y de la ultraderecha. Vino la pandemia también en el medio, que incluso había poquitas cosas para ponerse de acuerdo, y de repente vino la pandemia para que no te pongas de acuerdo en nada. Y al mismo tiempo que es un gobierno que no tiene esa iniciativa que tenían los gobiernos de Cristina de confrontar y enfrentar la agenda mediática, que es algo que en México ustedes lo hacen de manera brillante, tienen una herramienta como la mañanera que es increíble, y acá no hay mucha vocación de confrontar con el establishment. Se tenía la idea de resolverlo con pauta oficial para que no nos critiquen tanto y la verdad que ha salido muy mal. Entonces, la verdad que ha sido catastrófico el resultado. Pero a partir de ese resultado tan malo, lo que te dan estas primarias abiertas es que vos tenés 2 meses para trabajar en mejorar los números. Y la verdad es que ha sido una remontada muy importante. En el bastión más importante, que es la provincia de Buenos Aires, pasamos de perder por 4 puntos a un empate. Perdimos, pero por menos de 100.000 votos en una provincia de 18 millones de personas, así que te imaginarás que la diferencia es nada. Y el resultado puntual de los legisladores, de los senadores y los diputados, terminan dándonos un esquema casi igual en diputados. Una lástima que perdimos el quórum propio, es decir, la capacidad de iniciar la sesión nosotros solos. Eso lo perdimos por un senador. No fue una catástrofe, no fue una tragedia, es un resultado muy triste y lamentable porque nos enfrentamos, perdimos con Freddy Krueger, ¿viste? La gente tenía que elegir nuestro proyecto o, qué sé yo, el chupacabra. Y bueno, nos ganó el chupacabra por poquito, pero nos ganó el chupacabra. Híjole, terrible, terrible, querido Daniel. Y aquí está ya con nosotros nuestro querido Hans Salazar, quien nos saluda desde la bella ciudad de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, donde será el evento de la Casa Blanca, el presidente López Obrador, Justin Trudeau y Joe Biden. Querido Hans, ¿cómo estás? Mi querido Manu, mi querido Dani, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, pues aquí estamos exactamente en la capital estadounidense, aquí en Washington. Bueno, pues hemos llegado el día de hoy en la tarde
Nada más que aquí, sí, miren, nada más aquí ya está oscuro. Ah, pues también en Argentina, por lo que me está diciendo nuestro brother, Dani, así de que, pero en México no, es lo que me estaban diciendo, no, es que, pues que ya es de noche, bueno, pues oscurece más temprano, es una hora más tarde, pero efectivamente parece como si fueran aquí las 9 de la noche, las 10. Perdón por la irrupción ahorita, apenas me pude conectar, hemos estado trasladándonos aquí, pues los hermanos migrantes son los que nos han estado moviendo, así de que pues estamos a expensas un poco de esa situación, pero agradecido con haber aceptado la invitación nuestro querido Dani allá. Ahora sí que hasta Argentina, mi querido brother, estaba escuchando ya lo que estabas planteando. ¿Cómo estás, hermano? Un placer saludarte. Decile ahí a Biden que afloje un poco con el Fondo Monetario. Sí, oye, sí. ¿Cuántos temas se pueden tratar acá pues en esta capital estadounidense? En efecto, hay varias cosas que, bueno, pues aquí en esta visita del presidente López Obrador, que será pasado mañana, también estará Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, y bueno, pues en el avión veníamos ahí, venía el director del Instituto Nacional de Migración mexicano, y bueno, ya no les digo quién más porque después, no, me quedaron viendo con unos ojos de pistola. Entonces, como decimos en México, entonces no les digo más porque sí se sorprendió, hubo respeto, pero bueno, nada, es otra cosa que bueno, ya habrá momento de platicar. Entrando en el tema de nuestro querido Dani, lo digo, apenas estaba escuchando lo que está planteando de este domingo de las elecciones. Allá en Argentina, estoy escuchando claramente la postura. La pregunta sería, si me permites, Manu, preguntarle a Dani, ¿por qué se dan estos resultados? ¿Más es por cuestiones internas de la izquierda ya o hay otros factores también? A ver, es un poco complicado, ¿no? Si uno escucha a la prensa neoliberal de la Argentina, te dicen porque este es un gobierno comunista, te dicen que este es un gobierno que no entiende las lógicas del mercado y que estamos... Bueno, la campaña fue, estamos a 7 diputados de ser Venezuela, nos decían en la campaña. Ahora, cuando uno escucha a la prensa oficialista, que es, a ver, yo me siento parte del Frente de Todos, son mis compañeros comunicadores, yo siempre me sentí muy representado, pero en este tiempo lo que te plantean es, bueno, y estamos en una pandemia, la mayoría de los oficialismos han perdido las elecciones, es como salir de una guerra, y yo la verdad que no estoy tan de acuerdo con eso, y el ejemplo que siempre les pongo es el ejemplo de México. Tuvieron una pandemia, tuvieron una situación muy complicada, tuvieron momentos difíciles, y no recibieron una paliza en las urnas, les fue muy bien, quizás no tan bien como las presidenciales, pero era lógico. Entonces no es que todos los oficialismos han perdido, y en algún punto hubo muchos líderes que supieron manejar esto y lo han manejado entendiendo que podía fortalecerlos incluso la crisis, como pasa en muchas guerras. ¿Cuántos líderes? Mire, Margaret Thatcher inició la guerra de Malvinas con Argentina porque tenía la imagen por el suelo, y ese nacionalismo y esa destrucción le sirvió para posicionarse. Claro. Entonces, si vos me preguntás a mí, obviamente que heredamos una situación económica nefasta, un endeudamiento nefasto, muy complejo. Cuando empezó la pandemia, nosotros todavía no teníamos Ministerio de Salud porque Macri lo cerró dentro de las políticas de austeridad para poder renegociar con el FMI por la deuda que él tomó. Le dijeron, bueno, empezá a eliminar burocracia estatal. Y uno diría, bueno, no sé, va a cerrar o va a bajar el sueldo de algunos puestos. No, directamente el Ministerio de Salud. Así Mauricio Macri, para que lo vayan conociendo. Y así Alberto Fernández tuvo que en tiempo récord volver a crear el ministerio, empezar a trabajar en la infraestructura, en los hospitales, salir a buscar las vacunas. Y mientras tanto la situación económica del país se fue deteriorando muchísimo. Este año empezó a repuntar muy bien y Argentina va a ser uno de los países que más rápido se está recuperando, pero, y ahí viene la gran pelea, podemos decir, entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que Cristina lo que planteaba es,
a medida que el país va creciendo, tenemos que tomar medidas redistributivas. Es decir, que ese crecimiento no quede simplemente en la economía que vuelve a abrir, que vuelve a repuntar, sino que tiene que haber una fisura para que empiece a llegar sobre todo a las capas de abajo, porque si no, no llega nunca ese crecimiento, siempre se queda arriba. Y Alberto Fernández lo que planteaba era tener un crecimiento fuerte durante todo el año, que la gente espere un poco y después empezar a redistribuir. Evidentemente, el pueblo pensaba bastante parecido a Cristina Kirchner y en las elecciones nos dijo, está muy bien que el país esté creciendo, está muy bien que nos estemos recuperando, que estemos saliendo de esto, pero no podemos esperar un año, los salarios están en su piso histórico, las jubilaciones están en su piso histórico, y ese no fue incluso el contrato electoral. También hubo algunos escándalos y algunas cuestiones más de episodios particulares, de errores no forzados del presidente Alberto Fernández. A ver, sin ir más lejos, ¿vieron cuando fue el tema de los barcos y los indios? Y bueno, así como esa estupidez total, ha hecho otras que son igualmente ofensivas, pero en este caso para el pueblo argentino, que es el que vota, que nadie lo obliga, que nadie lo presiona, solo sin ningún motivo se mete en esos bretes. Incluso fue muy duro con la gente que rompía las restricciones en el medio de la pandemia. Le ha llegado a decir que era un estúpido, un tipo que se había escapado de la policía para ir a surfear, y no estaba tan equivocado. Escaparte de la policía con una tabla de surf es bastante ridículo, pero después se filtraron fotos de él festejando el cumpleaños de su esposa en la casa de gobierno con unas 10 personas, que si hubiera sido otro presidente y en otro contexto, quizás no hubiera sido tan escandaloso, pero él, que se había planteado en esta postura, que cualquiera que rompía las restricciones era prácticamente un terrorista, y no predicar con el ejemplo, fue muy duro. Eso también fue fuertísimo. Recordemos que Cristina Kirchner pierde a su marido, que también había sido presidente en el año 2010, y Cristina, la residencia presidencial la había transformado básicamente en un templo. Eran las fotos de su marido, ella era muy decorosa, muy respetuosa, y de pronto ver que están festejando un cumpleaños en esa casa, para Cristina también fue muy fuerte. Bueno, llegamos a las elecciones con la vicepresidenta, que es realmente la que tiene el apoyo popular, totalmente enfrentada y encontrada con el presidente. Y bueno, después de esas primarias, ya la pelea fue pública, donde Cristina Kirchner escribe una carta y la publica diciéndole: le pido reuniones a Alberto Fernández y no se quiere reunir. Cuando nos reunimos me dice que estoy equivocada. Le dije 20 veces de que si no redistribuía íbamos a tener este mal resultado, y termina con una frase muy fuerte que es: le pido a Alberto Fernández que honre mi decisión de haberlo puesto como presidente, planteando, bueno, no estás honrando la decisión ni la confianza que yo te di. Teniendo en cuenta todo ese apocalipsis que les planteé, este resultado es bastante positivo. Qué interesante eso, perdón, pero por ejemplo, con el tema de esto de la fiesta o convivencia de 10 personas, que en efecto no es en sí el hecho, sino el contexto en el que se da. Me acordé mucho, por ejemplo, de Alfaro, aquí un gobernador en México que se comportó como un verdadero dictador en su estado, de hecho lo sigue siendo, y después se le ve ahí tan campante en un bar, pues dice de qué se trata. Entonces creo que esas son de esas incongruencias. Claro, Alfaro nada que ver con obviamente Alberto Fernández, sino hago la referencia de del comparativo de las circunstancias. Adelante, Manu. Gracias, Hans. Sí, querido Daniel, esto que acabas de decir, un resumen bastante sintetizado, por cierto, incluso también retomando que Alberto de repente, claro, en palabras de Cristina, como que se sentía de alguna forma Kirchner, ¿no? Entonces, hubo fracturas. Desde acá en México me dicen algunos amigos en común geopolíticos que a veces Cristina peca de arrogante, y luego que Alberto que peca de débil. Y luego, bueno, si uno es arrogante y si otro es débil, o esos son los matices que vienen de Argentina a México, de lo que se sabe de la política, tenemos como resultado esta fragilidad en la atmósfera de la izquierda argentina, que por más que se haya ganado, una cosa es ganar el poder,
pero a veces resulta más difícil mantener el poder que ganarlo. Y creo que ese es el fenómeno que está pasando actualmente en Argentina. Eso por el lado de la izquierda ahora, de la derecha. Desde acá en México, no sabes qué dolor me da ver cada vez a más jóvenes. Oye, ¿ya viste a ese cuate llamado Javier Milei? A este cuate llamado Agustín Laje. No, 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 los libertarios van a cambiar el mundo, brother, ¿verdad? Estos son el futuro. Y luego veo que tienen más estridencia en redes sociales y digo, uy, 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 porque aquí en México hubo un fenómeno similar y luego lo terminamos como gobernador, que es Samuel García, y tengo entendido que las aspiraciones de este cuate Milei no es nada más quedarse como un diputado, sino un largo proyecto. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cuál es ese peligro latente de la derecha? Porque al parecer existe, crece y luego cuando crece lo suficiente tiene posibilidades. A ver, por un lado, Cristina es la primera presidenta electa mujer de la Argentina, algo que quizás hoy por hoy estamos más acostumbrados, tenemos varios ejemplos, pero en el año 2007 no era tan común. Y había muchísima gente que se sentía incómoda, algunos lo expresaban públicamente y otros de manera un poco más sutil. Pero estaba un poco esa idea de vamos a manejar a la presidenta porque es mujer y no sabe. Y Cristina ha construido con los años una personalidad y sobre todo un carácter político muy fuerte que a mi juicio se confunde con soberbia, pero no tiene nada que ver con la soberbia, sino que tiene que ver con la autoridad que tiene un presidente. Y Alberto Fernández, por el contrario, tiene unos modos, unos gestos y unas formas mucho más dóciles, mucho más agradables, pero en la práctica te diría que es completamente al revés y es lo que termina ventilándose y saliendo a la luz. Alberto, que era el que nos decía que estaba totalmente presto al diálogo, no quería hablar con ella, que es la que lo eligió para que sea presidente, y Cristina, que todos la vemos como omnipotente y autoritaria, le tenía que pedir por favor al presidente que aceptara reunirse porque le quería plantear que las cosas no estaban funcionando. Eso es una locura, eso es una locura. Y bueno, ante el fracaso estrepitoso del neoliberalismo clásico representado por Macri, siempre les digo lo mismo. ¿Cuál es el neoliberalismo clásico? Vos fijate el traje que usa Peña Nieto, el traje que usaba Macri, el que usa Piñera, y son igualitos, ¿viste? Están paraditos, derechitos, el del saco, la corbatita. Neoliberalismo clásico. Ante el fracaso asqueroso que tuvo Mauricio Macri y ante este momento donde a este gobierno se le está haciendo muy difícil sortear todos estos obstáculos y todos estos problemas, claro, vos tenés a mucha gente desencantada de ambos y receptiva a ofertas nuevas. Cuando vos ya no te convence lo establecido, empezás a ver qué más hay en cerquita. ¿Una oferta? ¿La demanda? Entonces, ¿qué pasa? Las ideas de Javier Milei muy difícilmente puedan prender con fuerza en capas sociales de personas que ya han vivido el modelo neoliberal y que ya lo conocen perfectamente, y que por más que aparezca este personaje que tiene los pelos parados, que habla de la casta política y que tiene toda esta cosa tan estridente, cuando vos lo ves reivindicar a los ministros de Economía del neoliberalismo de los 90, cuando vos lo ves reivindicar a los Chicago Boys, cuando conoces que ese mismo modelo económico que propone Javier Milei fue el de la dictadura genocida de Videla en Argentina, el de Pinochet en Chile y sobre todo el que imponen Margaret Thatcher y Ronald Reagan, los que mataron a nuestros pibes en la guerra de Malvinas, bueno, difícilmente una persona de más de 30 años, igual siempre hay, ¿no? Pero estamos hablando en líneas generales, Javier Milei pueda transformarse en un referente para esa gente. El problema son todos los pibes de tu edad que lamentablemente yo no sé de dónde saliste, ni cómo te crearon, ni si sos un androide, pero no tenemos muchos pibes jovencitos que sin haberlo vivido se hayan dedicado a escudriñar la historia, a estudiarlo, a interesarse. Y bueno, ahí en ese rango de edad aparece un loco que ni siquiera se quiere peinar y habla en contra de la casta política y bueno, capaz que tiene razón. Y capaz que el problema son los políticos. Entonces lo mejor es hacer que este sea político y para que lo resuelva. Medio raro también. En la práctica, ¿cuál es el peso que tiene Javier Milei?
han sacado 7 puntos con el candidato para la provincia de Buenos Aires, que era José Luis Espert, y han sacado 18 puntos en la ciudad de Buenos Aires, que a ver, es muy alto, pero hay que tener en cuenta que es como la zona más fifí del país, le dirían ustedes, ¿no? Entonces, digamos, no es que ha ganado en una provincia o en un estado súper popular, ni que es un caudillo, ni un líder de masas. Sacó 18 puntos en una ciudad donde toda la gente más o menos piensa como él. Ahora, es un fenómeno para tener en cuenta, para estar atentos, y sobre todo con lo que pasó este fin de semana. Yo no sé si, bueno, no creo que eso haya llegado a la prensa, ni siquiera a las redes en otros países, pero festejando este tercer puesto después de la elección, estaban en el medio del recinto, todos festejando, cantando, y en el medio del discurso de la segunda candidata a diputada por la fuerza de Javier Milei, una persona del público empezó a gritar y agitar no sé qué cosa, y un guardia de seguridad estuvo a punto de sacar un arma desde el escenario, apuntando para abajo, para la gente que estaba ahí, para los militantes. Así que eso podría haber terminado en un asesinato, en una locura, una locura. Pero bueno, estos muchachos tienen custodios que han sido desvinculados de las fuerzas por malos antecedentes, por tener problemas psicológicos, reivindican la última dictadura militar, defienden a ex represores, a ex genocidas. Y bueno, cuando vos constantemente estás alimentando y rodeándote y construyendo una fuerza política que habla del liberalismo en términos económicos, pero que es profundamente fascista en términos sociales, no va a faltar mucho tiempo hasta que suceda una tragedia. Hans. Muy interesante todo este panorama que nos está dando nuestro querido Dani. Híjoles, tantas preguntas que se me vienen a la mente. ¿Tú crees que al final este choque, bueno, más bien, esta falta de hasta de tacto político de Alberto Fernández continúe dándose o pueda llegar a corregir este tema de cómo dirigirse políticamente y todos estos temas que han pesado también en contra de él? A ver, yo creo que han habido cambios muy positivos, teniendo en cuenta que la gente es lo que es, y que bueno, uno después de incluso políticos que tienen una trayectoria de tantos años, ya tienen algún preseteo que es difícil de cambiar. Ahora, hemos visto tanto en lo discursivo como en las medidas y como en el diálogo entre la política y la organización dentro del Frente de Todos, que a mí me dictan de que Alberto Fernández va a estar bastante más asertivo, más correcto, incluso con mayor amplitud de aquí en adelante. Es un poco el deseo y también es un poco algunas cosas que estuvimos viendo en la campaña que se mejoraron muchísimo, que cambiaron bastante. Y después, sobre todo por una cuestión lógica, si dentro de los próximos 2 años que nos quedan, ustedes tienen sexenio, nosotros acá tenemos 4 años de mandato, si los próximos 2 años no mejoran y no se ponen todas las herramientas y toda la energía en redistribuir y sobre todo en aumentar lo que son salarios y jubilaciones e incrementar los niveles de empleo, la cosa va a ser cada vez más compleja. Entonces digo, Alberto Fernández no tiene otro camino que poner el acento y la prioridad donde Cristina le indicó, salarios, jubilaciones, creaciones de empleo y sobre todo evitar los errores no forzados. ¿Qué son los errores no forzados? Bueno, nadie te obliga a decir una frase como la que hablábamos recién. Nadie te obliga a hacer cosas que vos las haces porque te salen, porque te pintan naturalmente, y sobre todo porque, y esto también es importante, porque hay que remarcarlo, cuando uno está acostumbrado a que los medios hegemónicos, a que la prensa chayotera te esté mirando todo el día y analizando todo el tiempo a ver cuáles son tus defectos, claro, los políticos ya están acostumbrados y se cuidan y empiezan prácticamente a transformarse en unos monjes tibetanos, porque tienen que tener una conducta intachable. Y así lo ha entendido todo, a ver, todo el espacio que le responde a Cristina Kirchner, que han tenido 12 años de experiencia en el gobierno. Ahora, Alberto Fernández, durante la última década, ha sido opositor a Cristina Kirchner, después fue opositor a Mauricio Macri, y en base a ese antimacrismo se arma esta alianza. Pero Alberto Fernández nunca estuvo acostumbrado
a que lo analicen, a que la prensa lo persiga, a que la prensa lo hostigue. Entonces, acostumbrado a ser tratado como cualquier político, donde si no molestas al poder nadie te critica, si no molestas al poder nadie te dice nada, le está haciendo muy difícil darse cuenta que cuando vos querés gobernar y ampliar derechos, cuando vos querés gobernar, por ejemplo, al multimedio más poderoso del país, que además de ser dueño de la mayoría de los medios de comunicación, brindan el servicio de internet y telefonía móvil, Alberto Fernández les puso una restricción para que no puedan aumentar y los obligó a poner un plan popular para la gente que no puede pagar el servicio que es caro. Fueron a una guerra judicial para no acatar la ley, para no acatar la decisión del presidente. Y claro, Alberto no tiene ese ejercicio de enfrentarse contra una corporación que siempre habló bien de él y que él nunca la combatió, él nunca la enfrentó. Ahora se ve en este momento y claro, yo creo que Alberto Fernández se está acostumbrando a tener ojos en la espalda, a tener ojos acá, que todo el mundo lo está viendo, sabe lo que está haciendo y no le tienen piedad. Bueno, va a tener que aprender rápido y yo creo que de acá en adelante va a ser mucho más cuidadoso y tenemos 2 años, no hay margen para cometer más errores, a eso voy. Pues, querido Daniel De Vita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras para hablar. ¿Sí, querido Hans? Bueno, pues si ya estamos concluyendo, ¿puede haber tema libre? Sí, claro. Oye, Dani, ¿ya viste la serie de Maradona? Sí, vi todos los capítulos que están disponibles, porque ahora en unos meses sale el nuevo pack. Hermosa, me encantó. ¿Qué opinan ustedes? Oye, es que hasta Manu se está riendo porque yo hablo de series, pero es que no me voy a perder las ganas de preguntarte. Yo ayer la concluí, la serie, incluso me dormí un poco tardezón por haberla visto. Me encantó. No sé tú qué opines, si esa serie se acerca a mucho, creo que sí, por cómo se ve elaborada, a mucho de lo que vivió Maradona. Y creo que la verdad es que con todos esos excesos de Maradona que ya los conocíamos, o por lo menos a grandes rasgos, qué grande el Pelusa. A ver, es un tema delicado. A ver, como espectador y como serie, para disfrutar o no, yo la disfruté muchísimo, me pareció de muy buena calidad y fue divertida, entretenida. La mayoría de los actores que están ahí son todos compañeros peronistas, son todos compañeros que están en la misma lucha que nosotros, que ese es un dato que también estimula bastante. Habrás visto la parte incluso de la muerte de Perón y el impacto en la familia de Diego. La dictadura. La dictadura, las madres de Plaza de Mayo, tiene un montón de cosas que son hermosas. Sí. Ahora, nosotros le tenemos mucho cariño a la familia de Diego, le tenemos mucho cariño a las hijas de Diego Armando Maradona, que están enojadísimas con la serie, porque la serie cuenta cuestiones de la vida personal y sobre todo de la relación de Diego con su compañera, de la relación de Diego con otras personas, que la familia no estaba de acuerdo con que sean contadas. Entonces es medio complejo, porque a uno le gusta mucho la serie y por otro lado también siente mucho respeto por la familia y ahí hay un asunto bastante problemático. Oye, pero fíjate que, perdón, interrumpa. No, por favor. Los actores que hacen la representación en sus diferentes etapas en esta primera temporada, qué bárbaros, desde el niño que lo personifica, la verdad es que parece que yo no conozco demasiado, pero está verdaderamente bien hecha. Efectivamente, yo me metí a googlear y sí, hay una polémica, que hay molestia, etcétera. Dice, no spoiler, dice Alex. Bueno, está bien, ya le paro porque sí, véanla. No vayas a contar lo que pasa en el Mundial 86. Ojo. Ya. Así. Gracias, mi querido Dani. Un abrazo grande. Che, los espero yo cuando vuelva para México, los espero ahí en nuestra casa. Claro que sí, muchísimas gracias, querido Daniel. Gracias, querido hermanito. Abrazo, hermanito, y viva Argentina. Viva México. Hasta la próxima. Daniel De Vita en Sin Máscaras. Muchísimas gracias, Daniel. Y oye, invitadazo de lujo. Mira nada más en dónde estoy.
¿Tienes idea de cuántos planes malvados se han hecho en ese edificio?